A todos, colegas. Buenas noches. Esta noche el doctor Johnny Herrera nos va a dar una capacitación sobre el tema de onfaloclisis, el cual, como conocemos, es uno de los procedimientos que realizamos con bastante frecuencia en la UCI neonatal. Doctor, ¿nos puede iniciar, por favor, con su exposición? Gracias, Adrisita. Gracias a todos, colegas, todos, buenas noches. Quien les habla es el doctor Johnny Herrera. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a tocar es el tema de lo que es onfaloclisis, que es un tema común, ¿no? Es un tema en la que nosotros hacemos una práctica prácticamente diaria, ¿no? Porque todos los días siempre hay un ingreso, ¿no? Entonces es fundamental tener conocimiento sobre este procedimiento, ¿no? Empecemos entonces con el tema onfaloclisis. Esta práctica tiene ya sus años, pero el que lo empezó fue el doctor Diamond, un médico del Boston Children's Hospital en el año 1947. Posteriormente otros médicos lo han seguido, como James en 1959, quien realizó pues procedimientos por esta vía, ¿no? Y posteriormente Keiterman, desde 1970, empleó pues catéteres umbilicales como una práctica común, ¿no? ¿Y cómo podemos definir? Como procedimiento que nos permite pues contar con un acceso vascular ante la presencia de cualquier emergencia donde queremos ya de una manera urgente, de una manera inmediata, pasar líquidos, ¿no? Líquidos, medicamentos, por ejemplo, un RCP, donde tenemos que estar preparados para administrar tal vez adrenalina, suero fisiológico en bolo. Entonces, si no tenemos una vía adecuada, no lo podemos hacer, entonces se nos complica más, ¿no? Incluso se nos puede morir el paciente. Entonces, en estos casos, es pues urgente principalmente tener un acceso venoso. En este caso, lo más sencillo es colocar una onfaloclisis, en este caso por la vena umbilical, ¿no? Existen ciertas indicaciones, ¿no? Para este procedimiento. Por ejemplo, nosotros en las UCIs neonatales usamos frecuentemente los primeros 3, 4, 5 días y posteriormente, o el mismo día, dependiendo cómo está ubicado también el punto, la punta o ¿cómo se llama? El catéter en sí. Entonces, incluso pues, se puede retirar el mismo día, ¿no? Y colocar ya otro tipo de catéter. En este caso son los catéteres centrales de inserción periférica, ¿no? Los más conocidos como PI. Pero en este caso, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, si tenemos un neonato que ha salido asfixiado y que necesita RCP, ¿no? Podemos canalizar la vena umbilical, ¿no? Y a través de ello, pues, administrar lo que deseemos administrar, ¿no? Pero también hay otros, como por ejemplo, ya de una manera no urgente, donde podemos aplicar, introducir fluidos como nutrición parenteral, medicaciones, ¿no? Acá en sí las indicaciones, las indicaciones, por ejemplo, por el cateterismo arterial y umbilical, ¿no? Básicamente nosotros usamos los catéteres de la arteria umbilical para análisis gasométrico, y todos hacemos, ¿no? Algunos, por ejemplo, residentes de primer año ya están haciendo sus tomas de muestra para los análisis gasométricos, ¿no? Otro es el monitoreo continuo de la presión arterial y otro la angiografía, ¿no? Respecto a lo que es cateterismo venoso umbilical, que es el más fácil, más sencillo por el tamaño del diámetro de la vena umbilical, ¿no? Es fácil introducir un catéter a través de ello, entonces es frecuentemente un poco, es algo raro que uno no pueda canalizar esta vena umbilical, ¿no? Generalmente lo colocamos. Lo que sí, algunas veces no podemos colocar el catéter arterial por lo pequeñísimo que puede ser, ¿no? Como tienen músculos, entonces es un vasoconstricción y difícil introducir un catéter, pero generalmente lo hacemos, ¿no? Pero casi no fallamos con lo que es los catéteres venosos umbilicales, ¿no? Entonces,
Los catéteres venosos umbilicales pues usamos básicamente para monitorizar la presión venosa central, para infundir también medicaciones, como por ejemplo vasopresores, los inotrópicos, ¿no? Los soluciones hiperosmolares, como las NPT, ¿no? También transfusión de líquidos, medicación, transfusión, ¿no? Pero también, así como hay indicaciones, hay contraindicaciones. Por ejemplo, si hablamos de las contraindicaciones del catéter arterial umbilical, una de las principales contraindicaciones va a ser la presencia de onfalocele, gastrosquisis, onfalitis, ¿no? También en el catéter umbilical venoso, las mismas, ¿no? Onfalocele, gastrosquisis, onfalitis, peritonitis, ¿no? Actualmente tenemos un paciente en la UCI Neo, un paciente con onfalocele en el que no se hizo básicamente la onfaloclisis porque justamente tiene pues esta patología, ¿no? Y también, continuando con lo que son las contraindicaciones de la inserción del catéter umbilical arterial, tenemos también las NEC. Compromisos también, si hay algún compromiso vascular en extremidades inferiores, también es una contraindicación, ¿no? Y recordar que a través del catéter arterial umbilical nunca pues administrar vasopresores, ¿no? Ahora, antes de entrar al procedimiento de cómo se realiza, vamos a repasar un poco lo que es la anatomía de la arteria y de la vena umbilical. Como vemos acá en la gráfica derecha, ¿no? Acá a este nivel se hace el corte del... un ratito. ¿No? El corte del cordón umbilical, y ahí pues vamos a ver lo que es la vena umbilical y las dos arterias umbilicales. La vena se dice en la literatura que va a estar más o menos a las 12 horas, ¿no? Va a tener una boquita más amplia, más ancha, un diámetro mayor, ¿no? Respecto a las dos arterias. En cambio, las dos arterias pues, son dos pequeñas protrusiones, ¿no? Que van a diferenciarse muy definitivamente respecto a la vena umbilical. La arteria umbilical van a ser de las arterias ilíacas internas, ¿no? Se dice que en su origen más o menos va a tener un diámetro de 2 a 3 milímetros y a medida que se va alejando va a disminuir su diámetro. Son dos, una derecha y una izquierda. Una vez de estas se van a ir a la arteria ilíaca común y posteriormente a la aorta, ¿no? A la aorta abdominal, ¿no? Ese es el trayecto que debe seguir un catéter arterial umbilical, ¿no? Y acá vemos que la arteria también hace un descenso, ¿no? Y radiográficamente eso es lo que vamos a ver para identificar o para diferenciar también con otro tipo de catéteres, en este caso con la vena umbilical, donde la vena umbilical va a tener un ascenso, ¿no? De manera directa y pues completamente diferenciable va a ser respecto a lo que es la arteria umbilical. Esto también es otra gráfica donde mostramos lo que es el trayecto por la que sigue, ¿no? Por ejemplo, acá el puntero rojo indica, ¿no? El trayecto que realiza la arteria umbilical, ¿no? Llega a la arteria ilíaca izquierda, luego asciende hasta la aorta y se va a ubicar más o menos a nivel de T6, T9. Alguna literatura dice incluso entre T6 a T10. Esa es la ubicación donde tiene que estar la punta de la arteria, del catéter arterial umbilical. Y acá tenemos el trayecto que sigue la vena umbilical. Como les decía, ¿no? Esto tiene un trayecto ascendente que va a ir a través del hígado y va a llegar a la intersección entre la vena cava inferior y la entrada de la aurícula derecha, ¿no? Ahí es donde tiene que ubicarse. Radiológicamente, que más adelante vamos a verlo, se va a ubicar más o menos, se dice, a 0.5 a 1 centímetro por encima del diafragma. Esa va a ser la posición adecuada, ¿no? Y acá vemos los vasos principales con la aorta, la arteria ilíaca interna, ¿no? Y la salida o la emergencia de los troncos arteriosos principales, ¿ya? Y los arteriosos más o menos se encuentran entre T10 o T11 y L2, ¿ya? Entonces, en ese trayecto no debe estar ubicado la punta
de la arteria, del catéter arterial umbilical, porque puede perjudicar, porque puede disminuir el flujo, puede originar trombos, émbolos, y eso pues lógicamente puede llevar a complicaciones mucho mayores o fatales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso es importante saber por qué motivo nosotros colocamos o tenemos que ubicar la punta del catéter entre T6 y T9, como también de la venosa, ¿no? Unos 0.5 o 1 centímetro por encima del diafragma. Acá, por ejemplo, en la gráfica del lado derecho, ¿no? Vemos por ejemplo, acá hay el tronco, ¿no? El tronco celíaco, ¿no? Y esto básicamente va a estar entre T10 hasta L2, más o menos. Es la zona peligrosa, es la zona donde no puede estar ubicado la punta del catéter arterial umbilical. En este trayecto van a nacer no solamente el tronco celíaco, sino también la arteria mesentérica superior, que va a irrigar, por ejemplo, el páncreas, va a irrigar el colon ascendente, transverso, ¿no? También tenemos la arteria mesentérica inferior, ¿no? Que va a irrigar la parte descendente del colon, ¿no? Entonces, también vamos a tener las arterias renales derecha e izquierda. Entonces, por eso se dice que esta zona es de zona de riesgo, ¿no? Zona de peligro. ¿Ya? Igual acá también tenemos la misma en el lado izquierdo de la gráfica, ¿no? Este trayecto T6 a T9 es donde puede estar la posición adecuada, ¿no? Y también tenemos dos posiciones, ¿no? Una posición alta, ¿no? Y una posición baja. La posición baja entre L3 y L4, algunos consideran incluso hasta L5, pero básicamente L3 y L4 cuando hablamos del catéter arterial umbilical. Ahora, vemos desde el punto de vista de la anatomía lo que es el trayecto del catéter derecha, ¿no? Vemos el recuadro amarillo, vemos el trayecto del catéter venoso. Una vez que entra, ¿no? Va a llegar a un primer receso de la vena umbilical, un receso primario umbilical, donde se produce la confluencia tanto de la vena porta derecha como de la vena porta izquierda. Una vez que llega acá, sigue el trayecto de una manera continua, recta, y va a ponerse en contacto con lo que es el conducto venoso de Arancio, que más o menos se refiere a la literatura, tiene un diámetro más o menos de una longitud de 2 a 3 centímetros, ¿no? Y va a pasar eso y va a encontrarse con un segundo residuo de la vena umbilical, que es la confluencia tanto de la vena hepática derecha como de la vena hepática izquierda. Y posteriormente ya llega pues a la vena cava inferior y va a ir a parar a lo que es la intersección entre la vena cava inferior y la entrada de la aurícula derecha. Ese es el trayecto normal de la vena umbilical. Entonces, acá por ejemplo, en la gráfica del lado izquierdo del recuadro celeste, ¿no? Resaltado con un círculo rojo, ahí es donde más o menos va a llegar el catéter venoso umbilical y va a pasar pues a la vena cava inferior, y entre la vena cava inferior y la aurícula derecha se va a ubicar, ¿no? Esa es la posición correcta. Vamos a ver los equipos, todo el material que nosotros vamos a hacer para este procedimiento. Acá tenemos, por ejemplo, el catéter venoso umbilical de doble lumen, porque tiene dos lúmenes, dos entradas, y generalmente el catéter arterial pues, es solamente de un lumen, ¿no? Lógicamente acá en la gráfica se ve un poco más grueso la arterial que el venoso, pero generalmente no es, siempre el venoso es más de mayor diámetro con respecto a la arteria umbilical. Hay de diferentes marcas, ¿no? El diámetro, existen ciertas diferencias por diferentes autores. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La arterial se dice acá en menores de 1200 gramos. Podemos usar un diámetro de 2.5 a 3.5 French. Y en mayores de 1200 gramos, 3.5 a 4 French.
que es completamente lo que dice acá en el recuadro azul, donde dice que a los de, perdón, a los de 1000, por ejemplo acá, ¿no? Los más pequeñitos, esta es otra literatura, donde dice que en menores de 750 gramos podemos usar, por ejemplo, 3 French o 5 French en recién nacidos mayores a 750, o 5 French en recién nacidos, ese respecto a lo que es el catéter venoso umbilical. Ya, y acá en el venoso también, este autor dice en menores de 3.500, 3.5 a 4 French cuando es venoso, y en recién nacidos mayores de 3.500, de 5 French. Ya, acá, para hacer la comparación, ¿no? En mayores de 1.500, si es el catéter arterial umbilical, mayores de 1.500, 5 French, y menores de 1.500, 3.5 French. ¿Ya? Y según esta literatura, en el lado izquierdo, recién nacidos que tengan un peso mayor de 1.200 gramos, 5 French, y recién nacidos un peso menor de 1.200 gramos, 3.5 French. Entonces hay cierta variancia, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuántos centímetros tenemos que introducir en el recién nacido? Existen varias fórmulas, tablas, ¿no? Incluso tenemos Neomat, que es lo que más comúnmente estamos usando últimamente. Pero esa del Neomat está basado básicamente en esta fórmula, ¿no? En 3 por peso más 9, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, según esta fórmula, el catéter arterial umbilical, ¿no? 2.5, que es constante por peso más 9.7 centímetros, cuando se trata de la arterial. Si es venoso, 1.5 por peso más 5.6 centímetros. ¿Ya? Ahora acá hay otra fórmula, ¿no? Del recuadro azul, donde dice la arteria umbilical, 3 por peso más 9, y si es la venosa, 1.5 por peso más 5.5. ¿Ya? Igual acá, la arteria umbilical, peso por 3 más 9, y la vena, peso por 3 más 9 entre 2. Y todavía se suma 1, ¿no? Entonces podemos usar cualquier fórmula. De cualquiera. También existen tablas. Por ejemplo, esta es una tabla para la arteria umbilical y de acuerdo al peso donde podemos, por ejemplo, para 600 gramos, dice, para más o menos 11 centímetros, para un recién nacido que tenga 2 kilos, 15 centímetros, y así sucesivamente. Existe otro que es el nomograma de Dunn, ¿no? Que consiste en medir la distancia hombro-ombligo, ¿no? Acá pasamos una línea imaginaria por los hombros y otra a través del cordón umbilical, y esa distancia entre ambos llevamos a la tabla, a esta tabla. Si es venoso, por ejemplo, si esta distancia la he medido en 13 centímetros, lo lleva al nomograma de Dunn, entonces tendría más o menos 8 centímetros. Tenemos que ubicarlo entre estas dos líneas, ¿no? Por ejemplo, si es 13 centímetros ombligo, en la arterial llevaré pues a la zona de menor riesgo, que en este caso vendría a ser más o menos 18 centímetros, ¿ya? Eso es donde debería estar ubicado la punta del catéter. Pero ese es algo no muy definido. Lo que está bien definido es ya cuando yo evalúe radiológicamente. Una vez que yo he colocado los catéteres, tengo que hacer una evaluación radiológica. Todo el instrumental que nosotros vamos a usar, jeringas, tijeras, pinzas iris, dilatadores, hilo para poder hacer las jaretas, ¿no? Suero fisiológico. Entonces, ¿cómo se llama también la hoja del bisturí, mango de bisturí? ¿No? Acá vemos ya lo que había mencionado, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues una vez que el paciente ya está vestido, con los campos estériles cubiertos, lo que hacemos es inicialmente hacer una jareta en la base entre la piel y el cordón umbilical a unos 0.5 centímetros, 1 centímetro, ¿no? Del cordón umbilical, hacemos la jareta y posteriormente hacemos una sección. La sección tiene que ser con una hoja de bisturí, ¿no? Que sea pues una superficie regular, de tal manera que nos permita observar bien los vasos umbilicales, ¿no?
Y posteriormente hacemos, por ejemplo, en la figura C de acá, ponemos introducimos la punta dilatadora en la arteria y empezamos a dilatarlos, ¿no? Posteriormente, ¿no? La dilatación se hace de forma circular, ¿no? Y posteriormente, pues, como en el diagrama, en la gráfica del lado izquierdo, introducimos ya el catéter en este caso, ¿no? Igual en estas gráficas para ver la introducción del catéter, y en el gráfico de la figura 29.9 para ver la ubicación básicamente de la vena umbilical, se dice, si ubicamos en un reloj más o menos a las 12 horas. Algunas veces no podemos fallar es decir, la punta del catéter puede irse a otros lados, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica A, observamos cómo es la trayectoria normal de la arteria, ¿no? Pero en cambio en el gráfico B vemos que el catéter ha perforado y se ha salido, ¿no? Entonces está yendo por un canal, un orificio ya virtual, no real, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Y nos puede, pues, causar algunas complicaciones, ¿no? Básicamente esta es ya la ubicación radiológica, ¿no? Acá, por ejemplo, si nosotros vemos de una manera tangencial, vemos que la vena umbilical tiene de una manera ascendente y las arterias de una manera descendente, ¿no? Hacen un bucle y posteriormente van a ir ascendiendo, como en esta gráfica del centro, ¿no? La arteria umbilical desciende y luego empieza a ascender, ¿no? Hasta su ubicación, a donde nosotros vamos a llevar. Y radiológicamente, en este caso, la vena, por ejemplo, la vena es esta, ¿no? Que viene del cordón umbilical de una manera ascendente, ¿no? Lógicamente este paciente está en decúbito dorsal y le tomarán pues de una manera tangencial, ¿no? Y la arteria, lógico, viene de la piel, desciende, hace un bucle y nuevamente va por encima de los cuerpos vertebrales. La ubicación de los catéteres arteriales es una ubicación normal, más o menos de 36,9, tanto lados, arteria y la vena, ¿no? Igual acá, la ubicación aparentemente adecuada, ¿ya? Igual acá, ¿no? La posición correcta de la arterial y la venosa, ¿no? La roja, la arterial, y también la venosa a nivel del diafragma, ¿no? Entonces recuerden que la arterial hace un bucle, ¿no? Entra, desciende y luego empieza a ascender, ¿no? Acá en la gráfica también vemos, ¿no? La ubicación entre D8 y D9, ¿no? Entonces, es una ubicación adecuada, ¿no? Entre T6 y T10 algunas veces dicen, ¿no? Igual acá, ¿no? La ubicación es de las arterias, ¿no? Posiciones anormales. Por ejemplo, acá, el catéter venoso está ubicado en el hígado, ¿no? Entonces, mala posición. Igual acá, entonces, estos así de pleno tenemos que retirar esos catéteres. Igual acá, tenemos una ubicación anormales, igual acá, ubicaciones anormales, esos catéteres tienen que retirarse. Igual acá, ¿no? Ubicaciones anormales y hay que retirarlas, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá han hecho incluso, se ha ido hasta el otro lado, ha hecho un bucle, igual acá, entonces hay que retirar, ¿no? Acá igual, ¿no? Tenemos aparentemente la vena hepática derecha, la ubicación, acá en la vena hepática izquierda, también hay que retirarlas, ¿no? La fijación, ¿cómo es? Ya todos hemos practicado, hay diferentes maneras de fijar, pero básicamente tenemos que, con el mismo hilo de la jareta, podemos fijar los catéteres, y los catéteres tanto de la venosa como de la arterial, ¿no? Y hay pues diferentes fijaciones que ya las licenciadas lo practican y lo realizan, ¿no? Duración, se dice que la vena umbilical dura más o menos unos 7 a 10 días, algunos dicen incluso 14 días, según la literatura que ven al lado izquierdo, eso es lo que refiere, y la arteria umbilical unos 5 días. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues básicamente, pues
son infecciones, accidentes vasculares. Una vez que nosotros colocamos estos catéteres, tenemos que estar observando la punta de los dedos, las nalgas, la coloración básicamente. Y si hay un cambio a ese nivel, pues básicamente hay que retirarlos de manera inmediata, ¿no? La hemorragia es raro, pero eso generalmente se produce porque tal vez hay un trastorno de coagulación o porque simplemente no se ha hecho buena hemostasia o no se ha ajustado muy bien en la jareta, ¿no? Entonces hay un rebosamiento por los lados de uno de los catéteres y pues va a sangrar. Y algunas raras veces puede haber perforación de los vasos sanguíneos. Entonces cuando un catéter no puede, no avanza o se resiste a continuar, no hay que forzar porque eso puede llevar pues a una perforación. Bueno, eso era todo respecto a esta exposición. Bueno, es un tema muy bonito, es un procedimiento fácil de hacer. Cuanto más uno hace, probablemente pues el tiempo que va a demorar para realizar este procedimiento va a ser más rápido, ¿no? Y pues antes de empezar el procedimiento siempre hay que corroborar de que estén todos los instrumentos, ¿no? Y también, lógicamente, el paciente tiene que estar bien monitorizado, más o menos tiene que estar pues, de acuerdo con cómo está la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿no? Porque muchas veces este procedimiento lo hacemos con un paciente que ya está intubado y está conectado al ventilador. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor Johnny.